Buenas tardes, soy la doctora Lucy Jefferson. Quiero agradecer muy especialmente al comité organizador del 24 Congreso de Obstetricia y Ginecología de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Quiero agradecer por invitarme a presidir esta importante sesión sobre el síndrome de ovario poliquístico tan frecuente en nuestra práctica y que es un trastorno endocrino metabólico heterogéneo en su presentación clínica, de probable origen genético, que es considerado en la actualidad una enfermedad familiar multisistémica compleja, influenciado por factores ambientales y por la actividad física. Altamente prevalente en la edad reproductiva, se manifiesta con irregularidad menstrual, oligo o anovulación, obesidad, hiperandrogenismo clínico, imagen ecográfica de ovario poliquístico, insulina resistencia e infertilidad, que constituyen una práctica frecuente en nuestros consultorios. Siendo este cuadro tan variable en su presentación clínica y en cuanto a su patogenia, recordemos que fue descrito en el año 1935, el diagnóstico y el tratamiento han sido objeto de estudios, investigaciones y discusiones de los especialistas hasta el día de hoy. La conferencia Consenso Internacional del Manejo de Síndrome de Ovario Poliquístico e Infertilidad, a cargo del prestigioso especialista Dr. Ricardo Loret de Mola, nos va a dar importantes luces acerca del manejo. El doctor Ricardo Loret de Mola, profesor de cátedra y director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Sur de Illinois, Southern Illinois University, SIU, sus siglas castellanas es SIU. Es fundador y director médico del Centro para la Fertilidad y Fecundación in vitro de SIU. Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, AIMER, jefe de la sección de Illinois del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, ACOG. Con ustedes el doctor Ricardo Loret de Mola. Buenas tardes, soy el doctor Ricardo Loret de Mola de Estados Unidos. De nuevo le agradezco a los organizadores del Congreso su amable invitación y de nuevo un placer estar con ustedes en Perú. Qué lástima que no sea en persona, pero yo estoy seguro que en el futuro lo vamos a poder hacer. Vamos a hablar sobre reproducción asistidas y las guías internacionales del 2018 basadas en evidencia para la evaluación y manejo del síndrome de ovario poliquístico. Este es un tema que realmente no se ha tocado mucho, porque debido a la pandemia, todas estas nuevas indicaciones y estas nuevas guías de manejo de pacientes realmente no se les ha dado la posición que se merece. Es importante porque estas guías internacionales han sido publicadas en un documento importante de más de 200 páginas, y este ha sido un trabajo de grupo increíble, donde se ha hecho todo un proceso muy organizado para establecer una revisión de la literatura basada en evidencia, una formulación de guías de manejo y de diagnóstico para las pacientes, y más importante, la diseminación e implementación de todas estas guías en múltiples idiomas alrededor del mundo. Esta guía ha sido un esfuerzo de más de 3,000 especialistas y también de consumidores alrededor del mundo, en pocas palabras, pacientes. Ha sido endosado por múltiples organizaciones médicas. Desgraciadamente, solamente 2 o 3 organizaciones latinoamericanas han hecho el apoyo de estas guías, lo cual es una lástima, pero estamos aquí para hablar de ellas y ver si este tipo de apoyo pueda ser también hecho en el Perú. Existió una junta que asesoró en la formación a través de miembros de todos los continentes, y estas guías fueron ya resumidas y puestas por 63 miembros. De nuevo,
37 organizaciones de 71 países colaboraron en 23 reuniones internacionales durante 15 meses para desarrollar esto. Un esfuerzo realmente increíble. Se hicieron 60 preguntas clínicas a las cuales se les dio prioridad, lo que incluye 40 resúmenes sistemáticos y 20 resúmenes narrativos, de los cuales se generaron 166 recomendaciones clínicas y puntos importantes para la práctica clínica. Esto es importante, ya que estas guías, en resumen, endosan los criterios de Rotterdam del 2003. También enfocan que el hiperandrogenismo y la oligoovulación son requeridos sin necesidad de recomendar el uso del ultrasonográfico. En pocas palabras, al haber el hiperandrogenismo, ya sea clínico bioquímico, y la oligoovulación, esto es suficiente. En pocas estamos regresando a los criterios diagnósticos de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos de 1990. Claro, si no existe uno o el otro, es cuando entonces el ultrasonido puede tener un valor. Pero es importante no hacer ultrasonido en los 8 años posteriores a la menarca. Y esto se debe al gran tamaño del ovario que sobrediagnostica pacientes con el síndrome. Y además tomar en cuenta que los criterios ultrasonográficos son cambiantes al mejorar la tecnología. Conforme hemos mejorado la tecnología del ultrasonido, hemos hecho cada vez más fácil diagnóstico, podemos ver los folículos antrales mejor y se ha incrementado el número de pacientes que se les ha hecho el diagnóstico y muchas de ellas de manera errónea. Es claro que los niveles de hormona antimülleriana no son adecuados para el diagnóstico del síndrome, que de hecho estos niveles se presentan de manera alta mientras más grande sea el ovario y mientras más alta sea la cuenta de folículos antrales. Y no existen buenos estudios al respecto. El manejo de la paciente con ovario poliquístico debe incluir aspectos reproductivos, metabólicos y psicológicos. Y esto es importante porque hay que además tener los aspectos educativos de autoempoderamiento, el cuidado multidisciplinario y las intervenciones del estilo de vida para prevenir y manejar el exceso de peso. Y todos estos tienen que ser parte del proceso de manejo de estas pacientes. También las pacientes con ovario poliquístico tienen síntomas de depresión y ansiedad, y estos deben ser evaluados y tratados también como los aspectos médicos y los aspectos hormonales. Los contraceptivos orales, ya sea combinados, son los de primera línea de manejo de estas pacientes para los problemas de las irregularidades menstruales y el hiperandrogenismo, y siempre escoger aquellos de baja dosis. La metformina sola o combinada se recomienda cuando hay evidencia de problemas metabólicos. En pocas palabras, utilizarla en pacientes que tienen intolerancia a la glucosa o diabetes. La metformina sola no ayuda a mejorar la fertilidad. El medicamento para la inducción de la ovulación de primera línea es el letrozole. En pacientes que tienen índice de masa corporal arriba de 30, se recomienda que se utilice el citrato de clomifeno, ya sea sola o en algunos casos en particular, si hay problema metabólico, combinada con metformina. ¿Por qué? Porque el letrozole nos da más monoovulación en pacientes con índice de masa corporal abajo de 30. No existen buenos estudios en pacientes con índice de masa corporal arriba de 30, de tal manera que como no hay evidencia que el letrozole en este grupo de pacientes sea superior al clomifeno, debido a su costo, se recomienda el clomifeno en estas pacientes. Las gonadotropinas inyectables son un tratamiento de segunda línea, así como también el drilling ovárico. El drilling ovárico puede ser de primera línea en casos seleccionados cuando existe un diagnóstico
que requiera cirugía. En pocas palabras, si la paciente se le tiene que operar por una indicación quirúrgica y tiene ovario poliquístico, debe de haber una conversación con la paciente de si se le ofrece el drilling ovárico como tratamiento de primera línea al mismo tiempo. También existe una traducción de estas guías en múltiples idiomas, aplicaciones móviles y el entrenamiento de profesionales de la salud para manejar a estas pacientes de manera multidisciplinaria y apropiada. Entonces vamos a hablar ahora también sobre aspectos de la fertilización in vitro y reproducción asistida. De nuevo, el criterio de Rotterman del 2003, revisado por este grupo en el 2018, habla de que para hacer el diagnóstico necesitamos un hiperandrogenismo clínico o bioquímico, anovulación o oligoovulación, menos de 6 reglas al año, y ovarios con apariencia poliquística en ultrasonido, mientras la paciente esté 8 años después de la menarca. El número de folículos por ovario para hacer el diagnóstico es arriba de 20 o un volumen ovárico arriba de 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos, sin presencia de cuerpos lúteos, quistes o folículos dominantes. Y ahora, debido a que se ha mejorado el ultrasonido transabdominal, esto también se puede utilizar de manera transabdominal para llenar este criterio. Es un cambio a los del 2003, donde tenía que ser por ultrasonido transvaginal. Ahora con el transabdominal, esto pues nos abre las puertas para hacer un diagnóstico apropiado en todos los grupos de pacientes. Hay que siempre excluir otras enfermedades que pueden minimizar o que pueden ser parecidas al ovario poliquístico, como la hiperplasia adrenal congénita adulto, el síndrome de Cushing, los tumores secretores de andrógenos, el hipogonadismo, hiperprolactinemia, anormalidades tiroideas y la diabetes. Y con 2 de 3 se hace el diagnóstico. Esto nos crea una serie de fenotipos que tenemos que estudiar mejor. Si utilizamos los criterios de Rotterdam, tenemos 10 fenotipos. Si utilizamos los criterios revisados, utilizando solamente hiperandrogenismo y amenorrea o oligomenorrea, tenemos 6 fenotipos. Esto es importante, porque ¿cuál es la mejor manera de manejar los diferentes fenotipos? Es lo mismo manejar a una paciente que tiene hiperandrogenemia, hirsutismo, oligoovulación y ovarios poliquísticos a una paciente que solo tiene ovarios poliquísticos y oligoovulación. Muy probablemente el tratamiento sea muy diferente, de tal manera que tenemos que estudiar mejor los diferentes fenotipos para poder dar y ofrecer tratamientos que sean más específicos para las pacientes. Entonces, ¿cuáles son las opciones para tratar la infertilidad en el síndrome ovario poliquístico? Pues tenemos la pérdida de peso, la dieta, el ejercicio, el inositol, los inhibidores de la aromatasa, el citrato de clomifeno, sensitizadores a la insulina, gonadotropinas, taladro ovárico, maduración ovárica y fertilización in vitro. Pero nada más vamos a hablar ahora de los aspectos más avanzados, como es la fertilización in vitro, con el objetivo siempre del nacimiento de un producto único en una madre sana. Entonces, las recomendaciones que han sido divididas por este grupo por categorías, esto es para ayudarnos a interpretar las recomendaciones de estas guías, nos dan los diferentes tipos de valores. El valor 1, que son las recomendadas basadas en evidencia, tienen el más alto valor. Luego las recomendaciones basadas en consenso clínico tienen un siguiente valor, y los puntos de práctica clínica, que básicamente es la opinión del grupo que desarrolló las guías porque no existió suficiente evidencia en la literatura para apoyarlas. Entonces, con respecto a fertilización in vitro, las guías nos dan un 2 y un 3. En ausencia de una indicación absoluta para fertilización in vitro en pacientes con anovulación, infertilidad y ovario poliquístico, este puede ser ofrecido como terapia de tercera línea, después de que la primera y la segunda terapias para la inducción de la ovulación han fallado. ¿Qué quiere decir? Que fallaron clomifeno, que fallaron letrozole, que fallaron gonadotropinas, taladro ovárico, y nos queda
como tercera línea. En pacientes con síndrome ovario poliquístico anovulatorio, la fertilización in vitro es efectiva cuando se elige la transferencia electiva de un solo embrión para reducir el riesgo del embarazo múltiple. Y en pacientes con síndrome ovario poliquístico tratadas con fertilización in vitro, deben ser aconsejadas antes de iniciar el tratamiento sobre los costos, la conveniencia del tratamiento, el riesgo incrementado de síndrome de hiperestimulación ovárica y las opciones para reducir el riesgo de hiperestimulación ovárica. Con respecto a inducción de la ovulación, tenemos una guía basada en evidencia que es que los protocolos de antagonistas son preferidos en pacientes con síndrome ovario poliquístico tratadas con fertilización in vitro sobre los protocolos largos con agonistas, para reducir de esta manera la duración de la estimulación, la dosis total de la gonadotropina y la incidencia de síndrome de hiperestimulación ovárica, porque podemos utilizar protocolos que evitan la hiperestimulación ovárica severa. Y luego tenemos 3 recomendaciones, que son que la gonadotropina coriónica humana es mejor utilizar las dosis más bajas para disparar la maduración ovocitaria. La maduración ovocitaria final con agonistas de GnRH y congelar todos los embriones. Y de nuevo, en pacientes con síndrome ovario poliquístico debe considerarse la congelación electiva de todos los embriones, con el enfoque de reducir el riesgo de hiperestimulación ovárica. El enfoque es limitar la hiperestimulación ovárica, ya sea a través de protocolos con antagonistas y la congelación de embriones para luego diferir la transferencia a otro ciclo. Con respecto al tipo de gonadotropina, no parece haber ninguna diferencia en el tipo de gonadotropina para utilizarse. Ya sea urinaria o recombinante, son los mismos los resultados. Y el uso de hormona luteinizante recombinada no debe ser usado de manera rutinaria, ya que no es apropiada para este grupo de pacientes. Entonces, esta solo se utiliza en casos muy específicos. Con respecto a la metformina, existe buena evidencia que es un adyuvante que puede ser utilizado antes y durante la estimulación ovárica con FSH y agonistas de GnRH en mujeres con ovario poliquístico para mejorar la tasa de embarazo y reducir el riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica. Es importante, de nuevo, puede ser un adyuvante, pero no necesariamente sola va a darnos mejores resultados para el manejo de las dificultades ovulatorias en este grupo de pacientes. En protocolos de agonista de GnRH con metformina adyuvante en pacientes con síndrome de ovario poliquístico deben ser considerados: número 1, iniciar la metformina al inicio del tratamiento con agonista, o sea, para el ciclo de tratamiento específico. Utilizar dosis de cuando menos 1000 miligramos hasta 2500 miligramos diarios. Descontinuar la metformina el día de la prueba de embarazo o menstruación, en particular porque estas pacientes no tienen evidencia de intolerancia a la glucosa. De nuevo, esta puede ser continuada en pacientes que tienen riesgo de diabetes gestacional. Y de nuevo, hablar de los efectos secundarios gastrointestinales del medicamento. Y por último, en pacientes que se hacen fertilización in vitro con ovario poliquístico, discutir los potenciales beneficios de la metformina adyuvante en ciclos con protocolos de antagonista para reducir el riesgo de hiperestimulación ovárica. Con respecto a la maduración in vitro de ovocitos, las guías nos dicen que el término de maduración in vitro se aplica a la maduración in vitro de complejos inmaduros de ovocitos colectados en folículos antrales. Esto incluye ambos ciclos estimulados y no estimulados. Estas, en realidad, es algo de tipo experimental. En unidades que tienen suficiente experiencia, la maduración in vitro de ovocitos puede ser ofrecido para llegar a un embarazo,
y tasas de nacido vivo casi similares a fertilización in vitro convencional sin el riesgo de hiperestimulación ovárica. De nuevo, solamente utilizarla en gente que tenga experiencia utilizando esta técnica. Bueno, pero no sería realmente lo más importante identificar a las pacientes que van a responder los tratamientos que les vamos a ofrecer. Y de nuevo, ¿debemos de seguir todas estas guías de manera ciega o son solamente guías? Y de nuevo, un aspecto que no fue mencionado en las guías es un estudio que fue publicado en el 2009, que es un estudio donde se muestra la predicción de nacido vivo a 6 meses. Si ustedes utilizan el índice de masa corporal, la edad de la paciente, el nivel de hirsutismo y los años de infertilidad, más de 1 año y medio y menos de 1 año y medio, uno se puede dar cuenta que la tasa de embarazo con la inducción de la ovulación es de arriba del 60% de nacido vivo en pacientes jóvenes con menos de 1.5 años de infertilidad, con índice de masa corporal abajo de 30 y con un Ferryman-Galloway de menos de 8. Estas pacientes son súper buenas candidatas para el tratamiento conservador, pero estas pacientes de este lado no se van a embarazar con clomifeno, ni con letrozol, ni con gonadotropinas, ni con nada. Estas pacientes deben de ser llevadas a fertilización in vitro como opción, porque tienen una tasa de nacido vivo que fluctúa entre los 0 y el 10%. ¿Quiénes son? Pacientes con Ferryman-Galloway de arriba de 16 o incluso arriba de 8, con índice de masa corporal en todos, y también pacientes que arriba de 34 años. Este grupo de pacientes no se va a embarazar fácilmente ni con metformina sola ni con clomifeno, y tampoco con un tratamiento combinado. De tal manera que estas pacientes, que es algo que no se discute en las guías, deben de ser llevadas a un tratamiento más agresivo más rápidamente. Y esta predicción es del punto de vista clínico puramente, utilizando el índice de masa corporal, la edad, la duración de la infertilidad y la severidad. Y la recomendación es que pacientes que tienen las cajas rojas y las naranjas, que tienen una tasa de nacido vivo de menos del 20%, estas se les debe de mover a un tratamiento más agresivo más rápidamente. Como puntos finales, estas guías internacionales basadas en evidencia para la evaluación y manejo del síndrome de ovario poliquístico nos dan por primera vez instrucciones específicas para el diagnóstico y manejo de estas pacientes. Varias recomendaciones son claras, concisas y basadas en evidencia. Pero a pesar que el uso de la fertilización in vitro es relegado a un tercer término en el manejo de la infertilidad en el síndrome de ovario poliquístico, este estudio de Rausch, que no es mencionado en la bibliografía, nos permite dar un pronóstico objetivo a la respuesta del tratamiento conservador para acelerar el tratamiento y reducir el tiempo de espera a un nacido vivo. De nuevo, les doy las gracias por su atención y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias, doctor Ricardo Loret de Mola, por esta brillante exposición que nos ha presentado sobre las guías internacionales basadas en evidencia por la evaluación y el manejo del síndrome ovario poliquístico. Hemos escuchado muy atentamente su conferencia y le agradecemos por los consejos, por las reglas que nos ha brindado. Muchas gracias.